Brincabas era el 1 por mulo, el 2 patada y cos, algo así. Patada y cos era así como que un sentoncito. Entonces, ¿qué le dejas a la víbora chirrionera? Víbora chirrionera. No se llamaba así. Sí, se llamaba así, sí. Es lo que hablamos sí. de los regionalismos. En la Ciudad de México, de donde yo soy, en mi época, porque también yo creo que cambia según la época, Sí. le decían las coleadas. Brincar la cuerda Uh-huh. en un grupo. Y teníamos que ir avanzando del 0 al 24 con saltos y la fila seguía reintegrándose. El primero empezábamos desde el 0, porque nosotros somos muy exactas, ¿no? Empezábamos desde las 2. Pero se jugaban del 0 al 24, entonces saltaban 25 gente. Pero si eran canicas de vidrio, había bombochas que eran las grandes, canicas que eran bombochas, sí. Sí, eran unos canicones de este vuelo. No, tampoco está así, pero ¿no? Oye, en los carritos también había jueguitos. Sí, también. Como de carreteritas o algo así, ¿verdad? Ese era, ¿no sabes? Hola, estás en Otro Boleto y te damos la más calurosa bienvenida. Somos Ivette y Rodrigo, una pareja que desde el día 1 hemos sido otro boleto donde quiera que estamos. Por casi 2 décadas Hemos crecido creando, experimentando divirtiéndonos y desafiando lo que parece imposible. Este podcast lo diseñamos para personas como tú, que son otro boleto. ¿Cómo? Sí. Buscan ir más allá, Investigan aman reflexionar y no dejan de aprender. ¿Por qué? Porque quieren ser mejores cada día. Entonces, Prepárate para que analicemos juntos cientos de experiencias y temáticas de vida personal laboral y de emprendimiento con un estilo profundo y divertido. que te va a poner a pensar diferente, porque esto es Otro Boleto. Comenzamos. Bienvenido a un nuevo episodio de Otro Boleto Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Boleto Podcast. El espacio donde hablamos de vida, trabajo y emprendimiento, esos temas que todos queremos saber y queremos platicar. Nosotros somos Ivette y Rodrigo, y si no te has suscrito aún, de una vez darle a este botoncito rojo que está aquí abajo y a la campanita de al lado para que te avise el YouTube cuando tengamos un nuevo video. Si tú jugabas juegos de niño o de niña con cancioncitas, queremos avisarte que ya eres de la época vintage. Tú ya eres de los nuestros. Tú ya puedes platicar con tus hijos y con tus nietos de grandes momentos que pasaste con tus amigos, tus amigas, tus vecinos en la escuela, y que poco se te hacía el tiempo porque no terminabas de jugar. Llegaban por ti y le decías a tu mamá, pero si apenas estábamos empezando a jugar y ya tenías 3 horas en la fiesta, no tenías llenadera. También nos pasó a nosotros, y hoy vamos a platicar de todos esos juegos tan divertidos que yo no sé, ustedes ahorita nos van a decir si los siguen jugando en la actualidad los niños, o ustedes se los han pasado a los niños, o de plano ya dijeron los niños, ay no, por favor, eso ya está de rooks. Qué aburrido. Qué aburrido, no sé. Rodrigo, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Se va a hacer clásica ese approach. Rodrigo, cuéntanos. Cuéntanos, platícanos. ¿Cómo era tu infancia? Híjole, jugaba muchas cosas, ¿no? Y además, es una especie de modas. Teníamos la moda del frontón en algún momento dado. Teníamos la moda del burro castigado con mis amigos también. Teníamos otro que no me acuerdo cómo se llamaba, pero también era así como que un burro donde nos subíamos y se tambaleaba el burro y se trataba de tirarnos. Oye, espérame. Tuvimos la moda de... Ese burro castigado, ¿era acaso uno donde te ponías así como en... Pues como burro. Como en un... cosa, tus piernas como que estás agachado y las manitas en el piso. Y entonces alguien te brincaba, ¿no era ese? Sí, pero no ponías las manos en el piso, sino quedabas muy bajito. Nada más te ponías en 2 piernas, así agachado, y te ponías bajito y luego iba subiendo conforme iba avanzando el juego, iba subiendo la dificultad y cada vez eras más alto. Ajá. Y entonces había uno que se ponía de burro y una palomilla de niños que empezaba a brincar al otro. Y no me acuerdo muy bien, pero por ejemplo, brincabas el 1 por mulo, el 2 patada y cos, algo así. Patada y cos era así como que un sentoncito. Ajá. O sea, en el brinco tenías que darle una patada y caerle de sentón. Y si tú como participante fallabas o no podías brincarlo, te tocaba a ti ponerte de burro y empezar de nuevo. Y se llamaba burro castigado o burro 16 porque eran 16 números
de los cuales no me acuerdo todos, es así como que ya se me borraron. Y luego si llegabas al burro 16, se echaban a correr todos los que ya habían brincado y el que estaba de burro tenía que alcanzar a uno, si es que no había fallado nadie. Lo alcanzaba y ese le tocaba estar de burro. Y así vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pues hasta que nos cansábamos. Ok, pero era una persona le iba de mal. burro. Sí. Pero es que yo jugué uno que no sé qué juego sería, donde estaban varios burros. Haz de cuenta Ese que es era el que una te digo fila que de no me- burros. Sí. Y entonces había una sola persona que Sí. saltaba a todos los burros y luego cuando ya terminaba tenía Se que ponía al ponerse de revés. burro. Y se Y iba el que cambiando. quedaba acá de primer lugar tenía que hacer, entonces nos íbamos recorriendo. ¿En qué momento perdíamos? No sé, yo creo que cuando no podía saltar o no sé. Pero ese no tenía, ese era como para ir avanzando. También lo llegué a jugar yo. Es que hay varios burros, pero el burro castigado, el burro 16 original, hasta donde yo sé, y alguien me dirá que no es cierto. O que tiene otro juego que se puede denominar burro castigado también, porque también son regionalismos o regionalistas los juegos, ¿estás de acuerdo? Sí, Luego se juegan llaman de una forma diferente. Sí. Pero habiendo dicho lo que tú dijiste, había 3 tipos de burros. No somos de la escuela que platicamos anteriormente. Sino, había ese burro que te digo que era una secuencia del 1 al 16 y luego todos corríamos. Existía ese que tú dices donde ibas brincando y era consecuencia de... Cuando tú terminas de brincar, era consecutivo, tú te ponías y el que terminaba al final se paraba y brincaba subsecuentemente a todos los demás. Y yo no me acuerdo qué pasaba, pero sí lo llegué a jugar. Sí. Y el otro donde era como que una bola de gente agachada, pero agachada linealmente, es decir, un burro allá, otro aquí y otro allá, pero de cabeza hacia la espalda, pues. Y se ponían todos en línea y otro equipo de gente llegaba y brincaban ese burro y se trataba de ir lo más adelante posible para que cupiera todo el equipo arriba y luego se trataba de que los de abajo se movían para tratar de tirar a los de arriba y los de arriba querían ejercer mucho peso para doblar al burro de abajo y tratarlo de romper. Y así subsecuentemente. Pero ese burro no me acuerdo cómo se llamaba, pero si se acuerda alguien cómo se llamaba, pues que nos escriba, ¿no? Porque Sí. la verdad es que yo no me acuerdo. Ok. Pero sí lo llegué a jugar. Pero yo me acuerdo, tengo más presente el burro castigado, el burro 16. Ok. Entonces ahí nos ponemos a jugar en un estacionamiento Ajá. de la casa donde viví, con mis amigos vecinos. Y pues era la corredera y la jugadera y horas nos podíamos llevar ahí. Sí, lo que te Pero digo. eran modas, o sea, tuvimos la moda ahora es la temporada del burro, ¿no? Ajá. La temporada del fútbol, la temporada del fútbol americano, que espérate. El fútbol, ¿sabes cómo lo jugábamos? No teníamos pelota a veces, porque o se ponchaba o se volaba a la casa y ya no nos la regresaban porque salía el señor. Y miren su pelota y nos ponchaba nuestra cara. Ándale. Sí, por pues maldosos, sí, pues sí. porque se volaba la barda de una casa y salía el señor y miren su pelotita y con una navaja y adiós pelotita, ¿no? Entonces nos quedábamos sin pelota, ni modo estar pidiéndole a los papás para comprar una pelota. Jugábamos con los Boing, con los Tetra Pak de los Boing, ¿te acuerdas que se acordaban muchos de los que nos ven? Eran unos triángulos. Los triangulitos, que Sí. yo creo que todavía existen, no sé. Sí. Pero los hacíamos bolita y eso se convertía en la pelota del fútbol. Con eso incluso también jugábamos fútbol americano. O sea, también Órale. se pasaba de los pies a la mano, ¿no? Ahí te va el pase y cosas así. Nosotros con El eso lo ingenio. único que jugábamos era hacer como una especie de explosioncita con él. Bueno, Lo eso sí inflábamos me con acuerdo. aire y ¡pah! Lo Para pisábamos. espantar al de al lado y además se lo ponías a un ladito de Sí, alguien y y lo ¿verdad? pisabas así, hasta Y- con los dos Sí, y pies. si le quedaba tantita agua, pues también la bañaba. También salía, O sea, sí, salía. claro. Ujú. O le soplabas y también te mojaba la cara, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí. ese era el tipo de juegos que yo tenía en mi edad, ¿no? A lo mejor juegos que ya no alcanzaste tú, no lo sé. Ese burro, además era muy de niños ese jueguito, ¿no? Pero Porque yo era, jugué, era rudo. sí, sí es cierto, y sí Ajá. había niños, cuando yo jugaba había niños y niñas, pero niños. Eran Sí. los que propiciábamos jugar al, no sé si se llamaría Pues es- burro, Es que es rudo. o serie de burros, no Serie sé. de burros. Bola de burros, línea de burros. Pero, ¿sabes por qué me acuerdo tanto de ese maldito juego? ¿Por qué? Porque en una de esas, de que ya estás así de burrito, por andar de curiosa a ver si ya venía el que venía a Te brincar. pegan en la cara. No, cállate. En la oreja. O sea, es que hay que brincar así. Pones en la espalda de la persona estas manos y con tus piernitas brincas. Así es el brinco. Ujú. Te impulsas. Es como salto de caballo, no sé cómo decirlo. El chiste es que Salto de burro. haces eso y con la piernita Rodeas el cuerpo, así. rodeas el cuerpo y cuando yo volteo así de, oh, ya vendrá el que va a brincar. ¡Pff! No, hombre, la oreja me quedó roja, roja porque pasó con el zapato ahí.
No tienes que voltear cuando juegas eso. Por eso tienes la orejita así como de Dumbo. Sí, por eso no oigo. Pero bueno, esos... Pues bueno, ese era un juego del que yo más me acuerdo porque pues era muy entretenido. Era un juego de nivel en rudeza, ¿qué le dirías? ¿Como 1? Es que depende. No, no, 2, era como 8. ¿8? Que ya cuando estabas enojado era como 10. Pero, entonces, ¿qué le dejas a la víbora chirrionera? Víbora chirrionera. No se llamaba así. Sí, se llamaba así, sí. Es lo que hablamos sí. de los regionalismos. En la Ciudad de México, de donde yo soy, en mi época, porque también yo creo que cambia según la época, Sí. le decían las coleadas. Coleadas con no. Uh-huh. Y en tu ciudad le decían la víbora chirrionera. ¿Qué tiene que ver chirrión con eso? O sea, ¿por qué era un chirrión? ¿y qué es un chirrión? ¿Y qué son las A ver, coleadas? Busquemos chirrión. Víbora chirrionera. Se consistía en que los niños se agarran todos de las manos, uno tras otro, y había alguien que iba a llevar esa fila. Como la víbora de la mar ahora de las bodas, pero ruda. Ándale, Ajá. pero súper ruda. Entonces la persona que va llevando, el niño que va llevando, es el eje, y vas corriendo, ¿no? Llevas a todos, corres, haces una ola para acá, y todos van así. De repente haces una vuelta así es inesperada. importante el porque si no nos sale igual, ¿no? Y entonces, ahí el que menos riesgo lleva es el que está más cerca del epicentro, como quien dice, pero la última persona que está el cabuz. en esa víbora es el que va a terminar. Uy, no. Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. No saben, o sea, te llega el latigazo. Sí, sales volando. Que vuelas. Y aquí la onda es que pierden todos los que se zafen, entonces tienes que agarrarte bien fuerte y esperar a ver cómo te va a llegar la vuelta. De donde se rompe, de ahí para atrás pierde. Sí, exacto. Y luego va avanzando todo para tú quedarte adelante, ¿no? Pero el más peligroso es el final, porque es el que sale volando. Ahí lo y si se suelta nada sí. más ese, pues ya sabes cómo cae. Sí, sí, porque si te sueltas con unos 4, pues amortigua la cosa. Pero si nomás te saltaste tú y eras el último, pues ya, o sea, adiós. Y eso era muy divertido. Salía llorando el último, pero los demás nos volvemos a agarrar. Sí, o sea, la clase de bullying. ¡Eh! ¡Qué divertido! Salió llorando el último. Sí. Es más, era más divertido cuando el del último salía volando y se lastimaba, ¿verdad? No, es que sí, clásico que en una fiesta sale llorando un niño por ahí. Ya, se va a buscar a su mamá y nosotros seguimos jugando. Espérame, pero ¿no te llega a pasar que sabías que si lloraba alguien ya se había acabado el juego? Y acababas por casi taparle la boca al que estaba llorando. No viste eso. Cállate, no llores porque van a venir y ya no nos van a dejar jugar. Y el niño llorando, tú casi tapándole la boca, escondiendo, y los papás podían, ¿qué pasó? ¿Quién está llorando? ¡Nadie! No, yo no oía a nadie. Sí, claro. Pues ya sabes cómo es uno de niño que finge demencia para todo, ¿no? Aunque no engaña a nadie, pero bueno, finge demencia. A ver, pues, ¿qué jugabas tú en la primaria? Uy. Fuera de tirar niños con la llanta. Yo jugaba, no, eso era así como cuando no tenía nada que hacer. No, la cuerda. A mí me ha confesado que ese es su juego favorito, pero bueno. No, claro que no. Sí, así como la ven es bien sanguinaria. Nada más cuando andaba de ociosa. Es como francotirador. No le crean, no es cierto. Yo jugaba a la cuerda y había varios juegos en la cuerda. Me acuerdo, algunas eran de mecate, de esas así pesadas, u otras eran de plástico. Creo que hasta donde yo me acuerdo, las que a mí me tocaron eran de mecate o de ixtle. De fibras naturales que pesaban. ¿Por qué? De hecho, era importante que pesara, ¿no? Porque las livianas era importante que pesara. Sí, porque las de plástico hasta se hacen así como espiralito volaban. Y no pesan para generar esa inercia que necesita la cuerda, ¿no? Entonces, de entrada, en una cuerda donde vas a jugar con un grupo así grande, necesitabas por lo menos unas 5 personas, pero mínimo. Y de largo unos 5 metros mínimo. Sí, en el recreo, yo creo que ahí nos prestaban esas cosas porque nadie traía una cuerda de esas. O sea, nos prestaban en la escuela diferentes cosas para jugar. Y ahí ya tenemos la cuerda,
ya sabes, hay dos, una de cada lado le van a dar y cuentan 1, 2, 3 y Pero le empiezan van a dar vuelta hacer porque en unos países la cuerda es como tirar de la cuerda. Y aquí se trataba de darle brincar la vuelta. cuerda Ujú. en un grupo. Entonces, ¿qué hacías? Bueno, pues primero se ponen de acuerdo a las que le van a dar y luego se hace la fila. Éramos por lo menos unas 10 que estábamos esperando brincar la cuerda. Y dices, bueno, ¿qué chiste tiene ese? Bueno, había varios juegos. Uno era el reloj. Por ejemplo, el reloj era que teníamos que ir avanzando del 0 al 24 con saltos y la fila seguía reintegrándose. El primero empezábamos desde el 0, porque nosotros somos muy exactas, ¿no? Empezábamos desde las 2. Pero si jugaban del 0 al 24, entonces saltaban 25 gentes. Sí. Bueno, el chiste era que nos volvíamos a formar. Entonces estábamos ahí, la del 0 tenía que aventarse la cuerda, ya tenía un ritmo la cuerda, ¿no? Tas, tas, tas. El 0 se aventaba sin que la cuerda la tocara. Era así como, wow. O sea, tenía que pasar. Tenía que pasar. Sí, en lo que daba la vuelta, ¿no? Sin que la cuerda la tocara. Ahí perdías cuando la cuerda te tocaba. En nuestra escuela llevábamos jumper en una... ¿No decían que te quemabas? Así cuando ya se quemó, ya se quemó. Cuando te pegaba la cuerda, porque había juegos que no te veía que... No me acuerdo del término, pero si te tocaba, o sea, y se notaba porque la cuerda perdía la forma que estaba tomando. El ritmo. Ya perdió, ya la tocó la cuerda, bye, ¿no? Entonces ya te tocaba darle, ese era tu castigo, te tocaba darle, la otra ya se integraba a la fila, porque lo padre era estar brincando. Bueno, yo conocí unos que querían darle vuelta, porque nomás no. Y así te ibas, y luego la 1, y luego la 2, la 3, así. Ahí te perdías hasta que o tocaba el timbre, o sí, porque ese juego no tenía final. O se intercambiaban las que le daban y así. Había otro que era como que entraban varias, estaba bien interesante. Se entraba la primera, estás 1, 2, 3, estás calculando, entras y empiezas a brincar, pero te haces hacia adelante. No tanto porque si no ya te toca que la cuerda suba, más o menos a una altura donde está todavía en el piso. Y luego entra la que sigue. Ahí era todo un arte entrar, sin que te pegara la cuerda en la cara o en los pies. Y ya somos 2. Y luego la que sigue ya somos 3. Y la que sigue somos 4. Y contábamos ciertos brincos y teníamos que salir todas al mismo tiempo. Y ese grupo ya había ganado. De hecho era acumulativo. Ya que entraban unos, se brincaban 1, 2 y se salían. Y la siguiente era de 3 y la siguiente era de 4. Y así se iba sumando hasta que pues ya perdías y le tocaba al otro grupo, ¿no? Algo así. Oye, y el ese de que yo nunca... Es que yo sí jugué a la cuerda, pero nunca fue mi primer juego. Sí, de hecho sí sabía entrar y todo eso, porque tuve... amigos niñas, pues. Sí, era más como de niñas, yo creo. Ajá, sí, pero como llevan escuela mixta, pues de repente como que nos dábamos chance, ¿no? Ellas jugando de nosotros y ya, ¿no? No siempre, pero sí. Ahí el tema es que luego había uno que se decía de chile, de mole, de pozole, y cada vez era más rápido o algo así. ¿Tú sabes por qué era así o cómo o no? Sí, ese era un juego de velocidad. Era... primero empezaba lento, de chile, mole, pozole, no me acuerdo bien de la canción, si ustedes se acuerdan por favor díganme, pero la onda, lo que sí me acuerdo era que era cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, hasta que te hacían perder. El chiste era que pudieras aguantar lo más que se pudiera. Ese era el reto. Ni ganaba nadie, ni no, nadie, era nada más como por hasta que ya te donde cansabas. no gana nadie, no pierde nadie, así como que... Pero era un reto, era así como de yo aguanté más que tú, ¿sí me explico? O sea, había quien perdía luego en la primera. Ese era uno. El otro, había otro reloj, Rodrigo. Ese era un juego que la verdad era horrible para la persona que tenía que dar vueltas. Entonces, ¿cómo era? La cuerda, esa misma que les platico, se doblaba en 2. O sea, la agarrabas de los dos extremos, una sola persona. Se paraba en el centro, así contra el piso, y se ponía a dar vueltas así. Y la cuerda generaba como un radar, hagan de cuenta, en el piso. Entonces, todas las que estábamos afuera teníamos que entrar y estar brincando cada que pasara la cuerda. Y a la que se la atorara ya perdió y le tocaba hacer esa también la jugué. Esa era como un reloj, no me acuerdo cómo se llamaría. No me acuerdo, pero sí me acuerdo que tenías que ver que venía la cuerda y brincarla. Casi nunca dabas la vuelta porque siempre había alguien que largaba antes de la vuelta. O el que le estaba dando vueltas se mareaba y se caía. Los hábiles que siempre hay, ¿no? Pero esos eran de los juegos clásicos de primaria. Había otro, Rodrigo, que era un Espiro. No sé si a ti te tocó. Sí. Eso ya, yo creo que ya nadie lo juega, pero era súper divertido. Hagan cuenta que era un poste. Súper divertido para las niñas. Sí. Era un poste y tenía amarrado en una cuerda un... ¿Baloncito? Como un balón, pero era así como en forma de higo. Como una pera de box. Como una pera de box. Así de piel y todo igual. Entonces ese juego consistía de 2 personas. Era una reta. Se pone una persona aquí, otra acá. Aquí está el poste.
y había quien sacaba. Entonces sacabas tu espiro y le dabas vuelta, o sea, le dabas tan fuerte para que la persona de acá no le pudiera pegar en contra. Tenías que poner los brazos así. Si lograbas que diera la vuelta, ya llevabas un punto. Si lograbas otra vuelta, llevabas Hasta 2. que se hacía cortito. La onda era que sacaras bien fuerte y hasta arriba para que lograra dar las mayores vueltas posibles. Luego en alguna de esas iba a bajar lo suficiente y la persona de acá le tenía que dar. Al revés. Si en ese golpe de regreso te la ahora sí que te Enredaba. la desenvolvía, ya estabas perdiendo. El chiste era que ganaba la que finalmente le lograra enredar todo en el poste. Era muy divertido, yo me acuerdo que eran unas carcajadas y unas risas. Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como @OtroBoletoPodcast. Y en Twitter, @OtroBoletoPod. Oye, ¿jugaste a las canicas alguna vez? No, y ¿sabes qué? Yo nunca le entendí eso a las canicas. Aparte de que en la casa nos tenían así como prohibido las canicas, como que les tenían mucho miedo. Porque yo creo que se las tragaban y eran Sí. vidrio, no sé. Sí, era así como que no. Y luego como nosotros tuvimos hermana chiquita. Sí. A ver, pero tú sí has de haber jugado caniquitas. Sí, jugué canicas, no fue mucho, pero sí jugué canicas. Como que yo alcancé la última etapa de las canicas, ¿no? Ajá. Pero si eran canicas de vidrio, había bombochas que eran las grandes, canicas que eran Bombochas. Sí. Sí, eran unos canicones de este no, vuelo. no, tampoco así, pero sí eran así. Ajá. Una pulgada, yo creo. Había canicas normales y había canicas más chicas. Y dentro de las canicas había términos así como agüitas, y ya no me acuerdo porque te digo que no jugué mucho. Pero había, según la fisonomía de la canica, transparente con una florecita dentro. Así como las gelatinas ahora que Sí, les hacen con flores, así sí. eran. Ujú. Eran de, Les eran de inyectaban vidrio colado. Ajá. Eran de vidrio colado, así como hacen los vasos y Sí. bueno. Y eran obviamente redondas. Y entonces tú llegabas con tu bonche de canicas y la idea era ganarle al otro su bonche de canicas. O sea, jugabas de a canica o de a bonche de canicas o como fuera. Y el juego que yo jugaba, entre otros, porque había 2 o 3 por ahí así, voy a platicarles 2, donde había un círculo, se pintaba con un gis, y si no teníamos gis le quitabas un pedazo de yeso a la pared. En la escuela. ¿Cómo crees? Pues sí, le dabas ahí, ya, así eran las cosas, pues. ¡Qué Con un pedazo de vándalo! yeso y le dabas ¡Qué vándalo! No, pues la qué escuela ya tenías ahí bárbaro! sus detalles, tampoco era de nosotros. ¡Ay, sí! Y pues mejor porque que no le arreglaba la escuela. Ajá. Y ya le pintábamos un círculo. Y entonces metíamos 4 o 5 canicas tuyas, 4 o 5 canicas mías. Nosotros sabíamos cuáles eran las mías y cuáles eran las Eso es tuyas. lo que te iba a preguntar. Ajá. ¿Cómo le hacías para que no se revolvieran? Ay, pues porque tú ya te las aprendías cuáles eran las tuyas. Ay, sí, esta es Claro. Juana, esta es Martina, esta es... No, pues nada más Ok. de vista. Tampoco era así como que les puse nombre y adiós, Juana. No. Ya te perdí. Sí. Y se trataba de con tu canica desde afuera del círculo. Ajá. No puedes tirar dentro del círculo. Sí. Tirarle para ver cuántas sacabas. Sacabas las tuyas también y sacabas las del otro y tú te quedabas con esas canicas. Y luego el otro tiraba y sacaba. Entonces era un intercambiadero de canicas. O sea, era las que tirar salían del para círculo. estar sacando las canicas del golpe. Sí, claro, como si le pegas al boliche Ok. y los pinos que salían no son Ok. tuyos, ¿no? Por Ok. ejemplo. Ese era un juego. Y el otro se trataba de jugar con hoyitos en el piso, hasta buscabas donde hubiera hoyitos. Ujú, Porque se trataba de meter la canica al hoyito, ujú. y también jugabas en una cancha, por así llamarlo, en un espacio, ya sea que lo delimitaba el mismo cuadro donde estabas, o lo pintabas, o como fuera. Ujú. Y entonces, primero tenías que caer en el hoyito, y después de caer en el hoyito, hasta pintabas tu rayita así, desde aquí voy a tirar, ¿no? Y se trataba de tirarle a la canica que vieras más cerca del otro, obviamente, Para sacarla. para darle y sacarla, y ya te la quedabas tú. Si la sacabas del espacio. Ajá. Si no la sacabas, pues ahí seguían jugando las canicas, no hay problema. Y así vas ganando de canica en canica. Creo que en los juegos del calamar se vio algo así similar. No me acuerdo cómo. ¿Sí? ¿De canica? De jugar canicas, sí, claro, que hasta le hace trampa al viejito que dice que no entendía de la serie del juego del ya calamar. lo último. Los que no la han visto, pues Sí. ahí sale un jueguito de canicas. El juego del parecido. calamar, sí. Ujú. Y así era más o menos como se comportaban las canicas. A mí en lo personal no me encantaban, sí lo jugué. Pero como que yo llegué tarde al juego de las canicas. Como que era de gentes mayores que yo. Porque Ok. ya alcancé lo último, ¿no? De hecho, yo tenía canicas porque
mi abuela y mi papá, toma tus canicas, así como que llegábamos al súper y me compraban mi bonche de canicas y yo no me Y interesa. tome su cocol. Y tome su cocol. Yo era más de coches, de carritos y esas cosas, ¿no? Oye, Todo su en los cocol. carritos también había jueguitos. Sí, también. Como de carreteritas La o algo carreterita. así, ¿verdad? Ese era, ¿no sabes cómo es? Más o menos. Pintabas una cartera con gis o con el pedazo de pared. Carretera. La pintabas en el piso. Con Y- gis o con pedazo de pared Sí, o con claro. carbón. Ajá. ¿Y luego? No, carbón no. Con gis o pedazo de pared. O en la tierra con el dedo. O sea, hacías la del surco Ok, con el dedo ya. para delimitar, ¿no? Y entonces el chiste era tener la cartera lo más sinuosa posible o, Sí. con dificultades. Con muchas curvas. Y tú tener tu carrito. Ahí algunos apostaban los carritos, yo no apostaba los carritos. O sí, o los apostaba simbólicamente, ¿no? De que, yo gané los carritos, pero toma tus carros. A mí nunca me gustaba perder nada de mis cosas. Sí, ok. Y entonces pintas la cartita y sales y se trata de darle 3 empujones al cochecito, sin salirte de la carretera. Sí. Y entonces el primero que llegue allá, a la meta, después de 3 empujoncitos y luego vas tú y luego 3 empujones a tu carro y luego vas tú y 3 empujones a tu carro, puedes jugar de a pareja, de a 3, de a 5, de a 10, de como quieras. Y entonces vas empujando el carro así con el dedo, no se permite empujarlo así, sino le das golpes Sí. 2, 3. Ujú. Y el chiste es que tus empujones no saquen al carrito de la Pero pista. yo tengo una duda. ¿Cómo lo hacías dar la vuelta si nomás se trata de empujar? Porque el empujón lo hacías para allá y nada más se hacía la colita así y así se alineaba para donde va. Pero, o sea, por ejemplo, este es O el sea, carro. si va para allá, Lo avientas así. Y si quieres que dé vuelta para allá, ¿lo avientas así? sí, Ok. así, para alinearlo para allá. Ah. Quieres para allá y le haces así. Y ahí pierdes un tiro, obviamente. No avanzaste, pero lo alineaste. Ah, ok. Y luego ya le das para donde va. Si, por ejemplo, si esta es la pista y le haces así, te sales, ya valiste, tienes que volver a empezar. A en la empezar meta. de cero. Para atrás. O a veces pintábamos como stage, ¿no? Como pedazos de pista. Y si te salías Ajá. si te salías en un pedazo que ya estaba delimitado, te regresabas nada más a la parte anterior, donde ya la habíamos pintado. Ok. Ujú. ¿Y si te estorbaba un carrito? Pues lo sacabas y ese se regresaba. ¿Qué? O sea, con tus golpes podías sacar otro Claro, carro. pues era parte del juego. Estaba ahí el otro ahí con un pedacito dentro de la pista, porque Sí. mientras no salían las 4 ruedas, tú estabas... Se Sí. podía haber quedado una llantita, estabas adentro. El problema era que al siguiente le tenías que dar pateas. Sí, y ya perdías un turno tiro. en lo que te alineabas, ¿no? Pero bueno, estabas ahí. Pero tú venías con tu carrito acá, te das así. Y nomás por hacerle la maloma a este, le dabas a este así y ya lo sacabas. Y a lo mejor corrías tu riesgo de salirte, pero a lo mejor no. Y entonces ya sacabas este y otra vez a empezar. Ok. Y así era. Y era muy divertido, eso me gustaba a mí. Eso sí lo jugué. Ok. Las carreteritas. Carreteritas. Que quién sabe cómo le habrán dicho. Esa era la autopista de los pobres. Porque hablando de juguetes, pues yo siempre quise una autopista de las. En aquella época era la Scalecter, que bueno, así se llamaba, ¿no? Creo. Eran Era la como marca. eléctricas. Eran eléctricas, Sí, ¿no? ajá. Y las ponías y con controlitos. una pistolita. Era así. Sí. Y le dabas y daba la vuelta. Pero yo nunca tuve una autopista. Por eso te digo que los de los carritos era la autopista de los pobres. Porque éramos todos los que no teníamos autopista. Ay, pues Sí. sí. Bueno, pues espérate. Era más divertido que la autopista. Juegos así orgánicos, sin juguete, Ajá. que se inventaba uno, o yo creo que nos los heredaron, o no sé. Había otros, por ejemplo, en mi ciudad se llamaba Bebe Leche. Pero en Ciudad de México, y seguramente ellos pues lo bautizaron bien, porque sí tenía forma de como ellos lo llamaban, se llamaba Avioncito. Ustedes lo han de conocer, seguramente lo jugaron, ¿se acuerdan? Se dibujaba en el piso con gis O pedazo de pared. o pedazo de pared o de ladrillo o algo. Una serie de cuadritos que formaban efectivamente como Del un 1 al avión 10. del 1 al 10, sí. Sí, hacías uno. El 10 era la meta. Sí. Bueno, no. Ahí dabas la vuelta y te regresabas al Ajá. 1. Era la vuelta. Sí. Porque el 10 era un círculo. Era como que la hélice. Sí, Y se representaba con el círculo. Ahí les vamos a poner una imagen de un avioncito, si no se los dibujamos. sí. Entonces empezaba 1, 2, 3, 4 y 5 eran doble. Sí, 6 6 en medio, 7 y 8 eran doble, 9 otra vez eran non y el y 10 círculo. el círculo. Exactamente. Sí. Y de vuelta. Entonces el chiste era ir de acojito, como decimos en México, o sea, de un pie. 1, 2, 3 y luego pisar el 4 y el 5 al mismo tiempo. Ajá. Y luego después pisar el 6 con un pie otra vez de cojito, y luego pisar el 7 Sí. y el 8 al mismo tiempo, luego pisar el 9, luego pisar el 10, y en el 10 dar la vuelta con un giro de 180 grados Sí. para
aplicar el regreso. De hecho, tenías que dar la vuelta en el aire, ¿no? Sí, tenías que Sí. dar la vuelta, o sea, brincar así y dar la vuelta y caer exactamente para el otro. No permitías así de darle. No. Pero ahí te van a decir, ¿y eso qué? Ujú. Pero ahí lo interesante es que mojabas un papel. No sé si aquí Sí, claro, lo un hacen papel igual mojado. o tú lo hacías igual. Sí. Mojabas un papel y entonces empezabas en el 1. Papel del baño, ¿eh? No crean ¿Qué que- pasaba con ese papel? Que tú la aventabas a la casilla en número subsecuente, o sea, ascendente, y entonces ahí ese lugar donde estaba el papel no lo podías pisar, o sea, se eliminaba esa casilla. Ujú. Entonces empezabas en el 1, entonces empezabas en el 2. En el 2. Entonces brincabas el 1 con un pie, y luego el 3, el 7, hasta el 10, dabas la vuelta, llegabas al 2 y desde el 2 brincabas a salirte del avión. Sí. Y luego, si nadie perdía, se pasaba al 2. Entonces nomás pisabas el 1 y luego el 3 y así sucesivamente. Y luego lo pasabas al 5, al 7. Difícil cuando ya caían los dobles, porque entonces ya no era 3 de acojito, sino ya eran 5 de acojito, porque era el 1, el 2, el 3. Si el papel estaba en el 4 no podías pisar doble, te tenías que ir al 5, luego al 6 y luego hasta el 7 y el 8 pisabas doble. Es lo que te iba a decir, que Ajá. dependiendo cuántos jugadores había y si algunos se atrasaban o se adelantaban, de repente había muchas casillas tapadas y no puedes pisar las que tienen el papel mojado ahí. Están bloqueadas. Entonces, si de repente vas avanzando y tienes tapado el 1 y el 2, por ejemplo, tienes que de un brinco llegar con un pie hasta el 3, Ujú. por ejemplo. Esos eran los retos de ahí. Y si a la hora de tu brinco, ya me salí, ya valió, ya perdiste. Sí, pero, No avanzas. pero ibas como que calentando motores. Primero era un solo papel, Sí. luego eran 2 papeles mojados y se ocupaban 2 casillas. Y luego, hasta donde yo jugaba, nada más eran 3 papeles mojados al mismo tiempo, no había más. No, ¿cómo que al mismo tiempo? No. O sea, es que si tú jugabas con 3, 4 niños, cada uno tenía su papel mojado. Esa es una Sí. variante de los millennials. Yo no soy millennial, yo soy X. Sí. X millennial. No, así no jugábamos. ¿No? Ahí, no, imagínate, si son 10, llega un momento que están llenas las 10 casillas, pues no se puede. Porque se van atrasando o A ver, perdiendo. nada más quiero que te imagines que si son 4, llena la 1, la 2, la 3 y la 4, entonces tienes que brincar hasta el 5. Nah, Pero es que casi no imposible. pasaba, todos empezamos en el 1, casi todos íbamos avanzando igual, a menos que alguien perdiera. Ahí sí Esa es iban una atrasando. variante que no quiero decir ¿Cómo que esté jugabas mal, con otros está- 4 o 5 niños? A ver. Es que iba avanzando el papel, no importaba, no era tuyo de nadie, sino simplemente iba avanzando el papel y se iba eliminando esa casilla. Pero el papel, ¿quién lo hacía avanzar? Pasaban todos, es que no puso atención. Pasaban todos. Jugaban mal. Pasaban todos y luego después se pasaban el papel al 2 y luego al 3 y luego al 4 y luego al 5. Pero bueno, es cada quien lo juega diferente. Ay, Vete a saber cómo lo juega. no tiene sentido. A ver, díganos por favor. El de ella sí tiene sentido. ¿Cómo jugaban ustedes al avioncito? En serio, eso no puede ser. ¿Cómo jugaban? Pero si son- Como él. a ver. A ver, se juntaban 5 o 6 personas a jugar avioncito. Cada uno tenía un papel y cada uno tiraba, a mí ya en el 1. Tenías que hacer todo el circo de brincar todas las casillas y regresar para tener derecho a avanzar al 2. Tal vez sí. Sí, no, ¿qué Sí. chiste tiene? Y cada uno reconocía su papel. No recuerdo bien. Ese era juego de más viejitos, entonces no Ay, recuerdo yo bien de la sí, situación. no, era juego más moderno, por eso no se acuerda. Ya se empolvó. No es cierto. Sí. Estos muchachos piensan No. que todo lo acaban de inventar hoy. No. Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com. Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web, listo para que le des play. ¿Qué jugabas tú de juego orgánico? Juego orgánico jugaba a lo que en México, que son, voy a decir 2 juegos, que son como que parecidos. Cuando te aburrías de uno, pasabas al otro inmediatamente. Ajá. Uno se llamaba Congelados Ajá. y otro se llamaba Las Traes o La Roña. La roña, como para nuestros abuelitos. Pero es que a mí me corregían siempre, mi abuela me decía, eso se llama roña, no se llama Las Traes. Pero yo ya Sí. le decía Las Traes, porque era como la traes tú, pero ¿qué traíamos, no? No roña. Sí, o sea, Entonces- ¿qué traías? Entonces la idea es que ese juego lo inventaron los mayores que nosotros y le decían la roña porque pues, pegabas la roña. Claro. Le hacías así, tú traes la roña y se trataba de perseguir a los demás. Yo creo que lo siguen jugando los niños ahora. A lo mejor de otra forma, pero Ajá. se llama Las Traes. Y los congelados, pues se trataba de ir congelando todo el mundo. Sí. Había un congelador y había un descongelador.
O como tú le dijiste el otro día, ¿cómo le dijiste? Sí, ¿cómo descongelabas a un compañero que habían congelado? Pues yo decía descongelado y ella dice que ella decía cerillo. ¡Cerillo! Así. Ya podía correr. Y tenías que gritarlo para que se diera cuenta el congelador de que ¡chin! Ya me descongelaron. ¿Y entonces ahora los niños le dicen encendedor o qué? No, pues seguramente rayo láser. Y rayo ¿No? no, no dicen rayo láser. No. Sí. ¿Cómo le pueden decir ahora? Calentamiento global. No sé, pero era cerillo. Entonces eran como dos bandos, ¿no? O sea, eran los inocentes y los congeladores o algo así. Y cuando cuando los congeladores lograban congelar a todo el bando contrario, ya habían ganado. Ahí la onda era que los que quedaban libres todavía sin congelar podían descongelar. Y así, bueno, ese era ese juego. Podían cerillar, como dice ella. Para mí cerillo era el que empacaba las cosas en el fútbol. Ay, qué menso. Es que el cerillo, ya aprendido, puede deshacer el hielo. Uy, bien rápido. El cerillo no se apaga con el hielo, ¿eh? ¿Qué no? ¿Que no estudiaste en primaria? Por eso te digo que se apaga el cerillo con el hielo. Ajá. Esos juegos eran muy buenos. Y las escondidas. Ah, sí, las escondidas. Todavía estamos buscando un compañero que nunca encontramos. Ese sí he visto que juegan todavía los niños, en las escondidas. Sí, pues de hecho aquí donde vivimos juegan a las escondidas. ¿En qué consiste? Pues que alguna persona desafortunada, un niño desafortunado, tiene que taparse los ojos o contar contra la pared hasta cierto número. ¿Y por qué es desafortunado? Pues porque le toca eso de estar contando con los ojos cerrados. No, sí, pero ¿por qué llegó a ese punto de ser el desafortunado? Pues porque seguramente todo el mundo dijo zafo, zafo, zafo y él no. O cosas así, porque así eran esos juegos. ¿A quién le va a tocar contar? Pues al que sea. O bueno, espérame, ¿no? A veces, no sé si ustedes se acuerdan, y no sé si tú te acuerdas, que ponías tu piecito hermoso en el piso, haciendo un circulito entre todos los participantes, con tu pie derecho o izquierdo, que fuera. Y empezabas a contar, zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. ¿Sí te acuerdas? Sí, y luego contabas, pues decías, llegaba la niña, por ejemplo, y ve que tuviera 9 años. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. Y, no, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te sales. Y luego te ves zapatito blanco, y el último que quedaba era el que le tocaba hacer algo o ser el buscador o ser el congelador. Y así se iban haciendo los equipos. ¿No te tocó eso? Ah, ok. Así era como se decidía. La eliminación, sí, así como hacer un volado o algo así se decidía. ¿Y dónde me dejas al de Tin Marín? Ah, bueno, es que el de Tin Marín era muy manipulable. Sí. Allí es el origen de las personas transas, fíjate. De las deshonestidades, fíjate. Entonces, ¿eso es bien manipulable o no? Pues sí. O sea, de Tin Marín, de Dopingüe. Cúcara, mácara, títere. Te toca a ti. De Tin Marín, de Dopingüe, Cúcara, mácara, títere. Sí. ¿Sí o no? Sí, la aplicamos varias veces. Ah, ¿también sabes cómo se pueden decidir esas cosas? Con el clásico piedra, papel o tijera. Ah, ¿también? Por ejemplo, ahorita te vamos a ganar, mira. Ay. Piedra, papel o tijera. ¡Qué ole! Nos pusimos de acuerdo para que gane. No. Si no gana se pone mal. Sí, me dio chance, ¿cómo ven? Le dije, te voy a ganar. Lo que ven cómo es tener la mente con un objetivo. Sí, eso es ser inteligente, es dejarlas ganar. Entonces, por ejemplo, a él le tocaba contar ahí contra la pared. 1, 2, 3. Y había que contar en voz alta, porque si no, no estás contando bien. Sí, claro. ¿No? Y nada de que múltiplos de nada. 1, 2, 3, hasta el 100 o no sé cuánto decían. Y entonces todo el mundo tenía que correr a esconderse en algún mejor lugar para que no te encontraran. Ya, terminó de contar. Y claro que destapa los ojos y, no hay nadie. Hay que buscarlos. Oye, y antes fíjate que yo no estoy bien seguro y las personas mayores me van a poder decir lo que era el bote pateado, hablando de eso. Ajá. El bote pateado, porque como yo lo jugué, que seguramente a lo mejor no estaba bien, no lo sé. Había un bote. Antes había botes en todos lados, no sé por qué. Sí. Botes de aluminio, grandezones, como de chiles. Ahora no lo ves, pero antes había botes en muchos lados. Yo creo que era porque los refrescos, antes de ser así de lata que se aplastaban, eran botes. Sí, eran pero botes eran duros. como botes de verduras y eran botes duros, no de aluminio. Ajá. Eran de metal o de no sé qué sería, pero eran duros. Y esos botes a veces hasta los utilizaban de macetas y te encontrabas botes como macetas, ¿no? Pero bueno, el chiste es que tenías un bote por ahí. Ajá. Y el bote se utilizaba, ya ves que después los niños, o ahora los niños cuentan hasta 10 o hasta 100 para esconderse. Sí. O para perseguirse o algo así.
El bote pateado era, poníamos el bote y a alguien le tocaba patear el bote. Ajá. Y hasta donde se iba el bote. Y el que nos tenía que buscar tenía que ir por el bote. Y luego Y buscar. regresar, sí, perdón. Regresar y ponerlo en un lugar que llamábamos base. Ajá. ¿Sí? Y dejarlo ahí. Y luego empezarnos a buscar. Y en esa buscada, él tenía que estar resguardando la base, porque si alguien de los buscados Sí. corría y agarraba el bote y decía 1, 2, 3 por todos mis compañeros sonando el bote, Sí. ya otra vez volvía a empezar el juego. Entonces el que buscaba tenía que andar resguardando el bote, porque tenía que interceptar al que iba por el bote y decir 1, 2, 3 por... Pero tenías que llegar al bote y decir en el bote 1, 2, 3 Sí, por sí, fulano. sí, No sí. podías cantarlo desde aquí como ahora, que dices 1, 2, 3 por fulano. ¿No? Veías por ejemplo, yo te veía a ti. Y entonces tú ya sabías que te había visto. Y entonces empezaba el desafío de ver quién llegaba primero al bote. Ujú. Porque si tú llegabas primero al bote, se acababa el juego y ya todos otra vez a esconderse de nuevo. Y si yo, que era el que andaba buscando, llegaba primero al bote, pues decía 1, 2, 3 por Ivette y ya tú ya valías gorro y te tocaba buscar a la que sigue en lo que encontraba. Me ayudabas a buscar a los demás. Así era. Ya tú eras ya de mi equipo. Y había que estar resguardando el bote. Lo difícil era pasar la primera parte donde tú tenías que buscar y guardar el bote. Oye, Eso entonces. lo jugábamos nosotros como bote pateado. No estoy seguro si ese era el origen Sí. del bote pateado. Pero así lo entonces jugábamos. esa es como una versión más De las difícil escondidas. de las escondidas, Así ¿no? Porque las escondidas normales eran sin bote. Ajá. Si efectivamente definías una base. Ajá. El que contaba estaba ahí en la base. Y luego se salía a buscar a los escondidos. Ujú. Ya te asomabas allá abajo de un carro y 1, 2, 3 por fulano que está abajo del carro rojo. Que es como está lo no sé juegan ahora, que así es como lo qué. juegan Y los niños. chin, ya lo cacharon, ¿no? Ya, valió, eliminado. Jugador 324 eliminado. Y así. De repente, ya no sé en qué momento ganaba. Yo creo que el último en ser encontrado era el que ganaba. ¿O cómo se El determinaba último el juego? no, pues es que ganaban todos. Ganaba el último ser encontrado, pero realmente el primero que habían encontrado era el que le tocaba buscar en la siguiente oportunidad. A menos de que alguien llegara a la base y ya había perdido otra vez el que buscaba y le tocaba otra vez buscar al mismo. Igual, por ejemplo, los policías y ladrones también había que determinar una una prisión. Inexistente la prisión porque no tenía barrotes. No se va ahí. Una prisión y entonces unos eran policías y otros ladrones. Entonces los policías tenían la tarea de recluir a todos los ladrones en la cárcel. Pero esa cárcel podía ser liberada, dependiendo si estabas Había al bases, pendiente ¿no? o no. Algo así, ¿no? Y luego hasta se estiraban entre todos para tocar al que los iba a liberar. Sí, y con así que se lo salían. tocaras, Sí, entonces ya estaba liberado. Y ya se me yo otra salió de vez la volverlos a cárcel. agarrar. Ajá. Sí. Oye, pero dentro de todo eso, había unos juegos que yo nada más los llegué a jugar cuando, por ejemplo, hacíamos día de campo con personas más grandes, que a lo mejor no eran tan grandes, pero tampoco tan chicas como yo. Por ejemplo, la canción que cantaste hace ratito, esas yo me acuerdo que, por ejemplo, íbamos, en mi caso, a Chapultepec, y llegábamos con mujeres o muchachas más grandes que yo, pero tampoco en edad de que ya estuvieran casadas, sino a lo mejor unos 20 años, Jovencitas, sí. 18, no sé. Y jugábamos juegos que yo en la vida había jugado con mis amigos y nos incorporaron ahí a los nuevos juegos. Y entre ellos me acuerdo ¿De Doña Blanca? Doña Blanca. En Doña Blanca tenías que hacer un había otros círculo. por Es que ahí. sabes que esos juegos eran para cuando había una fiesta infantil o así, Sí, mucha gente. ajá. Porque tenías que hacer un círculo como por lo menos con unos 15 niños. Pero ya eran más antiguos, ¿no? Sí. Tampoco eran tan de la época. Sí, Ajá. sí. Hasta había discos así infantiles de... Sí, cantados así como con coros celestiales bien extraños. Sí, con musiquita así como medio... Tétrica. Sí. A mí no me gustaba. Yo no sé quién cantaba Hablando eso. de música, deberíamos ser Ahorita Ah. vamos a... Bueno, más adelante vamos a platicar de eso. Pero ahí te agarrabas de las manos. Era un círculo de niños agarrados de las manos bien fuerte. Y adentro estaba Doña Blanca en el centro. Alguien que decíamos que era Doña Blanca. Y afuera Puede haber estaba sido Doña Ivette, Doña Petra. ¿no? el que acechaba a Doña Blanca. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros éramos los pilares. ¿Pero el que Fijaron en la acechaba a Doña canción. Blanca tenía algún nombre o no? No, que yo me acuerde, no. Nomás la canción decía, y todos cantábamos, que romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Y entonces, creo que era un par de personas, no me acuerdo bien, o una, trataba de pasar por el medio de todos nosotros, Y el que rompió los dos. haciéndole así, para tratar de separarnos Yo me acuerdo las que a mí no me manos. gustaba porque sí pegaban, o sea, sí dolía. Ujú. Entonces, si en alguna de esas lograba separar manos, Doña Blanca ya estaba en peligro, tenía que correr. Entonces, tenía que correr a la persecución. Y creo que si lograba volver Doña Blanca al círculo, Y se salvaba. ya se salvaba.
Si no, pues ya perdía. Y Pero- el que quería, pues era algo así como acoso, ¿no? El que quería con Doña Blanca, ¿qué onda? ¿Cómo se llamaba? ¿No tenía nombre? No, según yo no, Sí no tenía sé. nombre y era un desgraciado. Oigan, no sé, díganos por favor, ¿cuál era el final de ese juego? Ilústrenos, porque de veras que Yo no me nosotros acuerdo andamos bien, perdidos, pero pero no sí. nada más es ese. Otro Boleto Podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iVoox, Google Podcast, TuneIn y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, pon en el buscador Otro Boleto Podcast y dale play. Y bueno, a ver, otro juego de cancioncita, de esas, porque esos juegos de cancioncita como que no nos tocaron bien a nosotros, ¿no? No. Como que éramos nosotros, yo recuerdo que me ponían a jugar y yo ni entendía muy bien el juego porque estaba chico y decían, no, corre conmigo, y me jalaban y yo pues, jugaba, pero realmente nunca fui organizador, pero ¿tú te acuerdas de otro juego? De la secuencia de los juegos, ¿no? Sí. Mira, de juegos de cancioncita, me acuerdo mucho que había uno de lobo. Uno de un lobo. Sí, el de lobo. Alguien la fungía de lobo, que estaba en su casa, fíjense, ¿eh? Y entonces los En demás una casa niños, inexistente. Sí, inexistente, era así como, aquí están las bardas y Ajá. todo. Y se sentaba. Y los demás, todos los demás niños, cantábamos una canción. Esos juegos ya eran heredados, porque esos yo creo que los jugaron nuestros papás y nuestros abuelos. Pero cantaban, jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está. No sé si seguía alguna pedazo más de la canción y luego preguntábamos, lobo, lobo, ¿estás ahí? Y el lobo nos contestaba, me estoy levantando. Ah, todavía no. Entonces se supone que se puede seguir jugando afuera y volvemos a cantar, jugaremos y así. Le preguntábamos como 5 veces y en cada ocasión No, comentaba hombre, algo diferente. sí, como 20 cosas. Pues de que si los zapatos, que si los calcetines, que si el pantalón, que si el sombrero, Me estoy poniendo los que si el zapatos. abrigo, que si Sí. la pulsera de la mano izquierda, que si la pulsera Me de la estoy mano haciendo un derecha. cafecito. Sí, así. Hasta que de repente decía, Ajá. estoy lista y me los voy a comer a todos. Sí. ¡Ah! Y Y se todos la salían comen. corriendo. Así. Pues de esa era ahí la- viene esa cuestión de que ya estás como el lobo, ese que no sales y cuando sales pues ya nos comiste a todos, ¿no? Porque Se no te la los esperas, come. de que ya te cansaste de estarle preguntando y él, no, me estoy poniendo, El calcetín. me estoy pintando un lunar en el cachete derecho, y no sale hasta que de verdad sale ya cuando menos te lo esperas, ¿no? Ajá. La onda es estar ahí nomás cocoreando hasta que sale el lobo y te come. Había otro. La que Así vea cómo- eran. ¿Yo qué Ajá. quieren que haga? A ver, díganme si ustedes jugaron al lobo del bosque. A ver. No, Queremos sí, saber. nada más que ya viéndolo bien, digo, yo no había atado cabos en ese sentido, pero viéndolo bien está como medio absurdo. Claro que no, era muy divertido. Ok. Igual que, por ejemplo, el otro que no sé si se llama y existe el dicho de que le vamos a dar matarili. Porque había un juego que se llama Matarilerilero, ¿no? Algo así. Le vamos a dar matadile. Donde había, Le vamos a dar matadile a este agüita, mira. se juntaban 2 grupos de personas, se cuenta unos 8 de un lado, otros 8 del otro, así, frente a frente. Agarrados, si no mal recuerdo, era como de los codos. Sí, así como Sí, encadenados. Ujú. Y entonces caminaban las 2 líneas de personas, dependiendo a quién le tocaba cantar. Entonces empezaba la primera parte. Se trataba de perseguir a alguien, pero estábamos todos agarrados. De ese yo no me acuerdo bien. Sí me acuerdo que se perseguía, pero no me acuerdo bien que la persona que se perseguía, dónde estaba, en qué parte del juego estaba. ¿Se me explicó? No sé si estaba también en la línea. O estaba atrás. O en algún lado. Eso sí no me acuerdo. Hay que nos diga, ¿no? Ahorita Yo creo que estaba desarrollemos atrás, el porque tema. esos eran barreras. Era así como, yo creo que simulaban como, no sé si la guerra o qué, no sé. Puede ser por porque cierto, ahorita hablando de caminaban. guerra, nos faltó Ajá. hablar de otro juego de guerra. Las guerritas. No, el stop. Pero espérate, las guerritas de agua, ¿no? De globos. En el matarile, entonces empezábamos. Amo a to matarilero. Y la otra caminaban los línea, otros por acá. hasta ahí caminas, chaca, chaca. Era así como de estar Y así. la otra línea regresaba y decía, ¿qué quiere usted, matarilero? Y así con cara enojado. Sí, así. Ujú. Si no, no sirve. ¿Qué decía la otra parte? Que, Yo quiero un paje No sé por qué decían que Sí. un paje, pero bueno, un paje así como un pajecillo. Y la otra parte preguntaba que algo del paje, que quede Sí. nombre o qué, no sé Que qué. sí tengo un paje o algo así y en algún momento decía qué nombre le pondremos. Sí. Algo así como que tenían un paje, viéndolo bien, ya reflexionando, era como que nacía el paje y dice, ya nació el paje.
¿A qué nombre le pondremos? ¿O niño o algo Y así? tenían que No me atinarle acuerdo. al nombre que ya el grupo le había puesto. Puesto en algún Ajá. lado en su imaginación. Entonces pasaban avanzando y retrocediendo hasta que le atinaban Sí. al nombre. Oye, No, ¿ya, pues, ya te fijaste que podía el implicado haber falseado el nombre? No había ninguna evidencia. sí, ya sé, pero es que el grupo sabía y se basaba No, todo en la sí. honestidad del grupo. O sea, sabíamos que se iba a llamar Juanito Bueno, y cuando dice le pondremos Don Juanito, ya tenía que salir corriendo el Juanito. y el que llegaba primero a algún lugar, ¿no? Yo pienso que era como el de la vieja Doña Inés, que ese es otro juego, donde tenías que, o sea, tú que el perseguido, tenías que llegar a una base y si la tocabas primero que los que te andaban persiguiendo, ya te salvaste. Y si te agarraron a medio camino, ya valiste. Ahora sí que perdiste. Te fuiste con el bando contrario. Y así ibas jugando hasta que el bando contrario pues ya quedaba 1-2, ya perdieron. Así era la onda. Era por equipos. Sí, eran 2 equipos. Es que O sea, sí, te digo sí. que sí lo jugué, pero siempre fui así como que Eran juegos coacheado. muy entretenidos. Ajá. Imagínate cuánto tiempo te entretenías cantando para allá y para acá, para allá y para acá, hasta que le atinabas al nombre. El de la vieja Inés era muy parecido, pero ese era sin canción. Ese era nada más así como de De tocar ¿quién la es puerta. En un árbol. la vieja Inés? ¿Qué quería? Un listón. ¿De Una qué color? sandía. Y tú en tu tienda de listones ya tenías Tu un tienda par de de listones, un azul y un blanco, ¿no? Por ejemplo. ¿Y sí estaban los listones? ¿O? Sí, tú eras el listón. Y a ti te Ah. decían, tú eres azul y tú eres blanco y Sí, tú es eres cierto. blanco. Y según el nombre que daban, ese se tenía que Y echar la a correr, vieja ¿o qué? Inés quería un listón. Entonces, si la vieja Inés decía rojo, no hay. Amarillo, no hay. Blanco, sí hay. ¿Inge Y qué? pues tenías que correr, tenías que ir a una base hasta el lado contrario y ganarle a la vieja Inés para que no te fuera a adquirir. Fíjate que todos esos juegos yo sí los jugué, pero realmente no mucho. Pero mi mamá nos compró a nosotros un disco, no sé cómo llegó a la casa, yo supongo que lo compró mi mamá, de juegos infantiles. Un disco, me estoy hablando de un disco de esos LPs de agujita de chico. Qué mesa. Y tenía su sí. Sí. Pero estaba así como que en codito celestial, te digo. Y cuando se rayaba. ¡Vamos! ¿Y tú qué onda con eso? Sí, es que eran coritos como de Sí, niños sí, sí. así, cantores de Viena. Entonces lo veíamos porque nos lo ponían, pero así como que ya déjalo, pongo ahorita, ¿no? Preferíamos otros discos que teníamos. Y yo todos esos juegos los oía en el disco. Es que así venía. Y ahí, ¿qué sé qué? Lo haremos chicharrón, ¡eh! Y gritaban todos los niños. Pero para mí era como medio friki, medio perverso, no sé cómo se me en lugar de gustarme, era clásico. me estresaba. No era clásico, era feón. Había otro juego de guerra, que ahorita lo mencionamos, que era el stop. Ese sí lo jugué. ¿En qué consistía el stop? Que hacías un círculo con gis o con pedazo de pared en el piso, otra vez. Ella no conocía lo del pedazo de pared. No, yo llevaba mi gisecito, bien bonito. Lo sacaba de su bolsita y le hacía así, con salivita, porque así pintaba mejor. Era un círculo grande y en el centro un círculo más chico. Luego, entre círculo y círculo hacías unas líneas así, verticales. Y entonces ponías los países. Lo partías como pay, ¿no? Sí, como si fuera un pay, con un centro. Así como parte no del pastel que le hacen el ¿En círculo. cuántas y luego partes? los- Dependiendo cuántos niños estaban jugando. ¿Sí? Ajá. Y, por ejemplo, eran 5. Entonces tenías que hacer 5 partes y ponías 5 países ahí. Cada persona se iba a parar con un pie y el otro fuera. Pero Un tú pie ponías tu adentro del país. círculo. Tú ponías tu país. Ah, ok. Tú decías, yo solo voy a hacer Japón. Le escribías Sí. Japón y esa era tu casilla y ponías tu piecito ahí encima de Japón cuando llegas a empezar. Y el círculo de en medio decía stop. Por eso se Sí, llamaba decía stop. Porque era como el alto, hasta ahí. ¿Sí? Estaba subdividido ese círculo en todos los países según los niños que estábamos. Y el centro decía stop. En mi rancho no había nadie en medio. Ok. Sino era por, le va a tocar Sí, se me primero a hace que fulano sí. de tal, a Sí. Japón. Y Entonces yo todos soy estaban Japón. a punto de salir. Ajá, y entonces yo ponía mi pie y decía, a mí me tocaba, decía, declaro la guerra en contra de, y por ejemplo, Ivette era Italia, ¿no? En contra de Italia, y todos se echaban a correr. Ahí el chiste era que tú estuvieras al tanto de si te iban a decir tu nombre de tu país o no para echarte a correr. Entonces de repente te confundías y pensabas que no te habían dicho tu nombre y ya habías empezado a correr y tenías que regresarte y pisar y decir stop, para que todo el mundo se detuviera. Sí.
Y todavía seguían algunos corriendo, ey, seguiste corriendo, y regrésate a donde estabas como por ahí. Sí. Ya saben cómo son las reglas de los niños, Sí. que se Sí. modifican cuando yo digo y cuando yo digo no. Así. Sí. Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Entonces, si habías dicho Italia, por ejemplo, y tú decías stop, y yo Japón había corrido, pero todos habían corrido. Alguien se había atontado y había corrido menos, y algunos habían corrido mucho. Ahí la onda era que se te fueran bien lejos y de que es ese stop, ya Sí, la sí, tenías sí. bien difícil. Pero entonces tú, ya que habías dicho stop, volteabas a ver el panorama y decidías a cuál calcularle la distancia, Sí. que esa es otra de las reglas, de las trampas, ¿verdad? Eran reglas muy ambiguas. Pues, ambiguas y manipulables, y Sí. si tenías algo de coco, pues te los comías a los demás. Porque originalmente iba a decir cuántos pasos eran para llegar a fulano de tal. Es que yo viví toda la transición. Sí. Y luego después empezaron a surgir, pues yo para alcanzar Italia son 4 pasos. Nada más así, ¿eh? Ahorita ¿Así platicamos nomás? lo demás. 4 pasos. 1, 2, 3, 4. Y los podía hacer del tamaño que fuera y llegaban en 4 pasos. Si yo le calculaba, ganaba. Después empezaron a hacer 4 pasos grandes, medios o chicos. No, pues 3 grandes y 2 chicos. De todo lo que daba mi pierna. 1, 2, 3 y 2 chiquitos. Ahí están. Y no le atiné, ok. Pero después se empezó a modificar a cosas tan absurdas como 3 pasos de elefante, Sí. 2 de conejo cojo, Y 5 1 de de ardilla hormiga. y 5 de hormiga. Entonces, pues siempre le atinabas. ¿Sí me explico? Porque hacías los pasos del tamaño que te convenía. Pero es que sí se establecía antes. El paso de hormiga va a ser así. El Saca- paso de conejo así. Sí, claro. Y ya- el de elefante sí. así. Y ya llegando el momento, espérate. El de hormiga era de 3 centímetros. y Era lo hiciste de hormiga 3 y negra, medio. no roja. Era Sí. hormiga negra, no roja, que calzaba del 7 y medio y no del 8. Así de absurdo era. Entonces el niño que tenía un poquito de chispa, por así llamarlo, pues nunca perdía porque siempre le acababa atinando a como le convenía, ¿no? Es más, puedes decir 40 pasos de hormiga. Y te ibas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los últimos los hacías un poquito más largos o más chiquitos de acuerdo a lo que Sí. te faltaba. Y llegabas con tus 40 pasos, ¿no? No, que hiciste trampa, que no es cierto. Y la discutidera duraba más que el juego. Sí. Pero al final era muy divertido, ¿no? Sí, y luego se hacían pleitos y nos faltaba el que decía, yo ya no voy a jugar. Sí, y luego se agarraban a trancas. Así salía no el se San vale. Antonio por acá, sí, porque siempre se enojaba un niño, siempre. Sí. Y ahí vas, ya, vente, vamos a jugar. No, ¿qué? Es que ya no vamos a hacer trampa. Y luego había niños que lloraban, incluso Sí. por eso. Sí, sí. Bien intensos. ¿Tú eres de los que lloraba? Nah. No, yo tampoco. Bueno, ¿y saben qué? Para rematar el último juego que diría Rodrigo que es friki, fuera de este mundo, diabólico, eran las estatuas de marfil. Que tenían cancioncita. Lo que sí yo no me acuerdo bien, muchachos, es de la canción. A ver si ustedes me pueden ayudar con la letra de esa canción. Yo creo que la que conocemos ya está modificada. Porque era a las estatuas de marfil. 1, 2 y 3, así. El que se mueva, Mueva. baila el twist con su amiga la lombriz. O su tío José Luis. Con su amiga la lombriz, ¿no? Sí. Y su tío José Luis también decían después. Por eso te digo que ya han de haber surgido muchas ¿y de qué se modificaciones. trataba eso? Pues que tenías que quedarte así como te agarrara el movimiento, ¿no? Congeladón. Sí, pero lo que yo no me acuerdo, porque te digo que son juegos que no jugaba mucho, que empezabas a correr o estabas ahí parado y te empezabas a mover como tú querías. Y cuando se terminaba la canción, tú te tenías que quedar parado como Sí. te veían. Y si te quedabas parado en un pie, hasta hacemos lo posible por quedar parados en un pie nomás por mensos, Sí. porque podíamos haber quedado parados bien. Entonces te empezabas el otro te empezaba a hacer reír, creo. No te podía tocar, pero te podía hacer reír para que te movieras, algo así, ¿verdad? Había una Como persona que te hacía cosquillitas. que se la y cosas. pasaba caminando entre las estatuas Ajá. para ver si te movías o no. Y como te pasaba por enfrente te hacía caras o Eso era, te decía entonces. cosas como de, "Nah, tú te vas a mover que la fregada". Terminabas riéndote y con una risita que soltaras que ya movías la cara, ya valió. Y Perdiste. órale, Y ya perdiste. Te ya toca a perdiste. ti ser el vigilante, ¿no? Y algo así. Pero que nos escriban los que jugaron esos juegos, porque la verdad es que nosotros estamos hablando de lo que jugamos realmente poco, pero que nos marcó mucho, ¿no? Que tenemos mucha memoria de ese tipo de juegos de cancioncita.
de cancioncita. Y bueno, todos los demás que platicamos. La verdad es que había un buen catálogo de juegos. Y estamos hablando de juegos que prácticamente no requerían nada, ningún artefacto. O sea, todavía no hemos hablado de los juegos que había en bicicleta, de que si agarrábamos las avalanchas y que qué juegos jugábamos con los patines. O sea, nuestro mayor artefacto ahí fue una cuerda y un Spiro, el Boing. El bote pateado, o sea, no había nada. El pedazo de pared. Las canicas, era así súper artefacto. Bueno, para los carritos sí había necesidad de tener carritos, sino pues ni modo si que no, una ¿cómo? piedra. Sí, ajá. La canica. Pero realmente eran recursos muy económicos, como los palitos chinos también, ¿no? Que era muy económico. Bueno, pero ese ya era un juguete, sí, los palitos chinos. Y además era como de mesa, pero al final eran recursos muy económicos. Sí. Y nos entreteníamos las horas, podíamos volver a comenzar, aventarnos pleitos de no es cierto, no se vale, y otra vez, y a ver otra vez, y así, y se nos iban las horas, y llegaban tus papás por ti a la fiesta, y no me digas que ya se acabó, o sea, apenas voy empezando, y ya llevabas como 10 vueltas de las estatuas, y ya habías jugado escondidas, y que sí ya habías jugado. Y al final nadie ganaba, porque nunca llevabas el score de quién había ganado más veces, nada más era por el placer de y eran divertirse. unas corretizas, si se fijan, la mayoría de los juegos eran corriendo, brincando, o sea, moviéndose, caídas. Cuéntanos si tú jugaste alguno de estos juegos, si fue diferente a lo que contamos, cómo lo jugaban en tu ciudad, cómo te entretenías, y nos gustaría mucho saber si le has heredado estos juegos a tus hijos, o sea, si alguien todavía juega esto o ya estamos hablando como de la historia. De la prehistoria de la historia. Por favor, nos gustaría saber. O se acabaron estos juegos cuando cayó el último meteorito en la Tierra. Sí, cuando empezó el milenio, porque para ver si sigue vigente esto o ya, ¿a qué estamos jugando ahora? Pero nos encantaría saber, coméntanos por favor. Ya nos vamos a despedir por lo pronto. Hay muchos otros juegos de qué platicar, pero créanos que el tiempo ya se acaba, no es posible. Si no haríamos así como 5 horas. Sí, los patrocinadores nomás nos permiten una hora. Sí, nuestros múltiples patrocinadores. Así que esperamos sus comentarios, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros y no pierdan esa esencia de ser niños. Si ustedes se rieron o recordaron algo ahorita que estamos platicando, ya estamos del otro lado porque sabemos que se divirtieron. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio para platicar todavía más. Hasta luego.